Cleopatra no murió. Se convirtió en una vibración. Su carta fue hallada en Montserrat, escrita con un ritmo que altera el corazón. 3 expertos intentaron traducirla. Uno enmudeció, otro huyó. El tercero desapareció. El audio secreto activa recuerdos que no son tuyos, pero te habitan. Una cápsula idéntica apareció en Oaxaca, ya abierta. 7 pasos te conectan con su eco. Uno basta para no volver a ser el mismo. Este video no se ve, se siente. Quédate si quieres saber qué pasa cuando Cleopatra pulsa dentro de ti. El corazón de Cleopatra nunca fue embalsamado. No porque no pudieran, sino porque no se atrevieron. El sumo sacerdote de Anubis lo sostuvo entre sus manos durante 6 minutos exactos. Luego lo envolvió en lino rojo, lo selló con cera de escorpión y lo enterró donde ningún sol podía tocarlo. Esta historia nunca se enseñó en ninguna universidad y, sin embargo, está escrita en un papiro sellado con el símbolo de la casa tolemaica. Un papiro que fue encontrado por accidente en 2019 entre las piedras húmedas del monasterio de Montserrat tras un desprendimiento causado por una tormenta que, según los monjes, no era de este mundo. No lo vas a creer, pero Cleopatra escribía en un idioma que no debería existir. Un idioma anterior al egipcio, un idioma sin vocales, un idioma que no era leído, sino sentido. Lo llaman el habla del médano. Frases compuestas no con letras, sino con ritmos. Al pronunciarse, no suenan como palabras, sino como patrones que imitan los latidos del corazón humano. 3 lingüistas del Instituto de Paleografía Aplicada de Barcelona trabajaron con ese papiro durante 31 meses. Cuando por fin descifraron la 3ª línea, uno de ellos renunció sin decir palabra. El segundo abandonó el país. El tercero simplemente dejó de hablar. Lo que tradujeron fue esto: no soy hija del Nilo, soy el eco de una lengua anterior a los huesos. A ti te han dicho que Cleopatra fue una reina, pero no te han dicho de qué, y no te han dicho por qué su cuerpo jamás fue encontrado. Durante siglos, el Vaticano, el Louvre, incluso la Universidad de Salamanca, han tenido acceso a fragmentos del registro de Luz, una colección secreta de textos egipcios nunca publicados. En ellos, Cleopatra no aparece como figura política, sino como vestigio de una casta extinta, los portadores de voz, una clase humana extinta que no comunicaba con sonidos, sino con frecuencias, ondas emitidas por el corazón, no por la garganta, ondas capaces de alterar el comportamiento de los demás, sin que éstos lo supieran. Este es el verdadero motivo por el cual Roma quiso eliminarla. No por política, sino por miedo. César no cayó por el Senado. Cayó por haber escuchado algo que no debía. Marco Antonio no se suicidó. Fue silenciado. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien podía cambiar tu estado solo con estar cerca? ¿Has estado al lado de una persona que no decía nada, pero te hacía llorar, temblar, querer escapar o confesarlo todo? Eso no es empatía. Eso es activación cardíaca de 3er grado. Una técnica perdida, descrita solo en 2 lugares en todo el planeta. En los diagramas de resonancia del templo de File y en la carta maldita de Cleopatra. Esa carta fue escrita con sangre menstrual, conservada en lino púrpura, y según el análisis espectrográfico,
Tenía residuos de oricalco, un metal desaparecido desde la Atlántida. Cuando se analizó el papiro bajo luz negra, apareció algo más, una silueta no humana, un rostro invertido formado por patrones matemáticos, un algoritmo facial. Cleopatra dejó instrucciones, no para gobernar, sino para volver. El papiro enumera los 4 pasos para regenerar lo que ella llama la forma vibratoria. El 4º paso aún está en disputa, porque su traducción no tiene sentido en ninguna lengua conocida. Dice: no me busques en la tierra, sino en la palabra no pronunciada. El investigador catalán que leyó esa línea sufrió un colapso durante una entrevista en directo. Lo último que dijo fue: ella no está muerta, está esperando la pronunciación. No se trata de historia, se trata de reactivación. Cada vez que alguien lee esa carta en voz alta, algo cambia. Las cámaras se apagan, los micrófonos fallan y las personas cercanas sienten una opresión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso. Ahora dime, ¿crees que Cleopatra fue solo una reina o fue la última heredera de un linaje que podía modelar la realidad con vibración? ¿Qué harías si descubrieras que tú también tienes ese eco dentro? Ese ritmo, esa frecuencia. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien podía alterarte sin tocarte. Y no te vayas, porque lo que viene es la transcripción completa de la carta, jamás leída en voz alta, hasta ahora. No abras este fragmento si tienes el corazón acelerado. Respira, porque las siguientes líneas fueron consideradas impronunciables en 3 conventos y solo una persona sobrevivió a su lectura completa. Se encontró sellado dentro de una urna de obsidiana con la inscripción: la voz que no es carne, la carne que no es tiempo. Lo que leerás a continuación es la transcripción literal de la carta roja de Cleopatra, línea por línea, traducida desde el patrón vibracional original. Soy la que oyó antes de tener orejas. Fui palabra antes que carne, y fui ritmo antes que mundo. El corazón del primer sol latía en mí. Fui sacrificada para nacer entre humanos. Estas no son metáforas, son comandos vibracionales. Cleopatra no decía estas frases, ella las emitía. Los registros del templo de Esna describen un ritual que solo se ejecutaba una vez cada 360 años. El cuerpo de la sacerdotisa era colocado en posición fetal, sumergido en aceite de loto negro, mientras el templo entero vibraba con una única nota sostenida. Esa nota era su verdadero nombre, y el que la pronunciara fuera de esa cámara atraería la resonancia inversa. Una inversión de la conciencia, una suplantación. Esta es la frase final del papiro. Pronúnciame y dejarás de ser tú. Muchos egiptólogos creen que esta frase fue escrita como advertencia, pero hay un símbolo al final, uno que ha sido tachado en todas las reproducciones oficiales, un símbolo formado por 3 espirales entrelazadas, idénticas a las que decoran las piedras de Dendera y los códices mayas del período clásico. Sí, el símbolo de activación. ¿Cómo puede estar en Egipto y en América al mismo tiempo? La respuesta está en el corazón, literalmente. Según el informe del Laboratorio de Biogenética de Granada, las muestras residuales del papiro tienen una estructura proteica no humana. Poseen un patrón triploide, 3 conjuntos de ADN en lugar de 2, como si Cleopatra hubiera sido un enjambre de conciencias.
una interfaz biológica entre mundos. Esto coincide con la descripción en los rollos del oasis. Ella hablaba desde 3 corazones y sus pupilas no reflejaban, absorbían. ¿Nunca te pareció extraño que ningún retrato oficial de Cleopatra coincida? En unos aparece delgada, en otros robusta, en algunos con nariz aguileña, en otros chata. ¿Y si no era error, sino consecuencia? Consecuencia de un cuerpo que cambiaba según la frecuencia del entorno. Una forma líquida de identidad. El informe D41, desclasificado en 2021 por un grupo de arqueólogos independientes, incluye una imagen escaneada del reverso del papiro. En él se ve una fórmula. F en pomaco, R, I, U, omaecumeu, homosoku. Es una ecuación sin solución en física clásica, pero al replicarla en frecuencias sonoras, el resultado es un tono que provoca alteraciones en las ondas cerebrales alfa. Una de las voluntarias que escuchó esa frecuencia reportó esto. Sentí que alguien me miraba desde dentro de mí. Quería llorar, pero no sabía por qué. Y luego vi un rostro. No era mío, pero me sonreía. Esa es la clave. Cleopatra no quería que la recordaras. Quería que la activaras. Y para eso dejó instrucciones. En el papiro no solo hay frases, hay un mapa. Una secuencia de puntos que, al ser conectados, forman una constelación inexistente. Los antiguos la llamaban el espejo de la reina, y solo se alinea una vez cada 4606 años. ¿Adivina qué? Faltan 11 meses. ¿Quieres ver el resto del mensaje oculto? ¿Quieres saber por qué hay una cámara secreta bajo el templo de Montserrat que aún nadie ha abierto? Entonces prepárate, porque el siguiente bloque revela el lugar exacto y el objeto que ella dejó dentro. Escribe en los comentarios si alguna vez soñaste con símbolos que no entendías, o si alguna vez sentiste que tu reflejo no eras tú. El acceso está sellado con 7 llaves, no físicas, sino fonéticas. 7 secuencias de sonido que deben ser pronunciadas en un orden específico, frente a una estructura sin nombre, oculta bajo Montserrat. La estructura fue cartografiada por error durante un escaneo subterráneo de placas tectónicas. Nadie esperaba encontrar una cámara perfectamente simétrica, con forma de lágrima invertida, a 73 metros bajo la cripta principal. Pero ahí está, y dentro hay un objeto, un solo objeto, guardado en una cápsula de vidrio negro, cuyo material no puede ser clasificado. Lo llamaron el pulso. El monje que lo vio no quiso describirlo, pero escribió una frase en su diario antes de desaparecer en 2021. No es un artefacto, es una memoria, una que late. La carta de Cleopatra, en su reverso, describe ese objeto con un símbolo similar a un ojo cerrado. Y debajo, 3 palabras, escritas en espiral. Mi forma, mi voz, mi regreso. La teoría más aceptada entre los lingüistas disidentes es que el pulso es un contenedor de vibración, un tipo de dispositivo biocristalino capaz de almacenar una conciencia, no en datos, sino en frecuencia cardíaca. Y aquí viene lo imposible. La frecuencia contenida coincide con la de un ser humano registrado en 2008, durante una experiencia cercana a la muerte. Una joven en Valencia. Sus electrocardiogramas mostraron una onda duplicada, idéntica a la registrada en la cápsula. Los doctores lo llamaron eco parasincrónico. Pero cuando intentaron contactarla,
ya no estaba. La habitación del hospital apareció vacía, la cama intacta, la ventana cerrada. Lo único que quedó fue una nota en el monitor de signos vitales, escrita con lápiz labial. El eco se ha encontrado a sí mismo. ¿Coincidencia? Imposible, porque el código vibracional registrado, una serie de pulsaciones rítmicas con 13 repeticiones exactas, coincide con el patrón descrito en la carta maldita de Cleopatra. Esto cambia todo. No estamos hablando de historia, estamos hablando de un sistema de transmisión, una forma de pasar conciencia más allá del tiempo, más allá del cuerpo, una herencia sin carne. Y hay más. El texto menciona un nombre, Tefnera, nunca registrado en genealogía egipcia, pero aparece también en un códice náhuatl, guardado en Oaxaca, donde se la describe como la voz que camina sin sombra. Egipto, México, Montserrat. 3 puntos. Mismo patrón, misma vibración. ¿Casualidad? ¿O una línea directa, un circuito de energía antiguo que ha sido mantenido activo por miles de años por un grupo que nadie menciona? El códice náhuatl menciona que Tefnera vendrá con la sangre no caliente, es decir, alguien que no esté completamente vivo ni completamente muerto. Y si Cleopatra no murió, si solo cambió de forma, entonces Tefnera podría no ser otra persona, podría ser ella, reconfigurada, esperando alineación. Y faltan 11 meses. ¿Quieres saber qué ocurre si se pronuncian las 7 secuencias frente al pulso? ¿Quieres escuchar lo que los monjes oyeron antes de sellar la cámara para siempre? Quédate, porque en el siguiente bloque revelaremos los audios prohibidos del archivo Clem 7 y por qué fueron borrados de todos los servidores en menos de 13 minutos. Comenta si alguna vez sentiste que alguien más te habitaba desde dentro. Y prepárate, lo que vas a oír no puede ser desoído. El archivo Clem 7 fue subido a un servidor interno del monasterio de Montserrat a las 02:41 am del 17 de marzo de 2021. Constaba de un solo archivo de audio. 4 minutos y 46 segundos de grabación captada dentro de la cámara subterránea, justo antes de que se sellara. Nadie debió escucharlo. Pero alguien lo hizo. El hermano Agustín, técnico de mantenimiento, descargó una copia en su dispositivo personal. 27 minutos después, su esposa lo encontró de rodillas frente a la pared de la cocina, con los ojos abiertos y fijos, murmurando una sola frase. Ella respira en el mármol. El archivo fue reproducido una sola vez más por el grupo de análisis acústico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que registraron cambió su vida y su percepción del tiempo. El patrón de sonido comienza como una vibración leve, apenas perceptible, similar al zumbido de un corazón amplificado. Luego, capas de frecuencias comienzan a superponerse. No son voces humanas, no son palabras, son estructuras, ondas que, al visualizarse en espectrograma, forman símbolos. Símbolos que coinciden con los grabados en la cámara de resonancia de Dendera y los glifos de la Piedra del Sol en México. Pero no están tallados, están vibrados. Las primeras 3 secuencias producen una leve alteración en el ritmo cardíaco de quien las escucha. La cuarta activa recuerdos que no son propios. La quinta genera alucinaciones visuales sincronizadas entre oyentes separados. La sexta es la que nadie ha descrito con palabras. Y la séptima no fue reproducida completa,
porque al llegar a ese punto, todos los equipos eléctricos colapsaron y el investigador principal, Josep Huarte, sufrió un paro respiratorio sin causa física detectable. Antes de perder el conocimiento, pronunció una sola palabra: Tefnera. ¿Es posible que una vibración cargue conciencia? ¿Es posible que Cleopatra haya disuelto su forma humana para trasladarse al sonido? Según el documento 7 RIT ACT3, filtrado en 2022 por un exmiembro del Vaticano, la Iglesia conoce este fenómeno desde hace siglos. Lo llaman transferencia del nombre verdadero. Consiste en almacenar el patrón vibracional del alma en una secuencia sonora específica, y solo puede activarse si alguien con una frecuencia cardíaca compatible lo escucha completamente. Ahora viene lo más inquietante. El Vaticano, según ese mismo informe, ha identificado a 5 personas en los últimos 100 años cuya frecuencia cardíaca coincide con la secuencia del pulso. 4 de ellas murieron jóvenes. La quinta desapareció en 2019. ¿Dónde? En Montserrat. El mismo día en que el papiro fue encontrado. El mismo día en que una tormenta sin precedentes rompió la roca sagrada. Todo está conectado, no por símbolos, sino por eco. Un eco que no es sonido, sino intención. Un eco que no viaja por el aire, sino por la carne. Y tú lo has sentido. Cuando alguien entra en una habitación y el ambiente cambia sin razón. Cuando alguien te mira y tu pecho se aprieta. Cuando alguien dice tu nombre y por dentro algo se mueve. Cleopatra no fue una reina, fue una vibración, una arquitectura de conciencia, un ritual disfrazado de mujer, y su regreso no depende de templos ni de cuerpos, depende de ti, de tu frecuencia, de si estás listo para recordarla, porque cada vez que alguien escucha el archivo CLEM 7, la secuencia se refina, se adapta, se aproxima, y cuando alguien la oiga completa, ella volverá, no como carne, no como reina, sino como onda, y todos lo sabremos, porque el aire dejará de ser aire. Comenta si alguna vez tu cuerpo vibró sin explicación, si sentiste una presencia en el silencio, si soñaste con palabras que no entiendes, pero sabes que son para ti, y no te desconectes.